¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa aquí de conversación, donde de frente es mejor. Y comenzar saludándolos y agradeciendo a cada uno de ustedes por estar en nuestra sintonía y sobre todo a la casa que nos acoge, al Archivo Nacional que permite en este hermoso edificio poder compartir con ustedes conversaciones necesarias. Esas que nos ayudan a derribar muros, a generar puentes, a construir diálogo tan necesario en esta sociedad. También agradecer a UCB Televisión que nos permite llegar a más hogares y a más lugares de nuestro país, y también a la Universidad Católica de Valparaíso que nos da la opción y la oportunidad de poder estar compartiendo todas las semanas. Hoy día tenemos un tema muy pero muy especial, porque sin memoria, sin registro, sin documentos, la verdad que no somos nada ni como nación ni como seres humanos. Por eso nos encontramos con la representante del Archivo Nacional, su directora, la señora Emma de Ramón. Muchas gracias, Emma, por estar con nosotros, por recibirnos en tu casa, primero que todo. Es un honor, Carolina, gracias por venir. Nosotros felices de poder compartir este espacio, estas murallas y tanto, no sé si llamarles recuerdos, pero tantos indicios que son parte de nuestro país. Claro que sí, bueno, efectivamente aquí esta manzana tiene una historia inmensa, ¿no? Bueno, el edificio que había anteriormente era el convento de las monjas claras, que ocupaba toda esta manzana, pero aquí estamos al lado del Cerro Huelén o Santa Lucía, y aquí seguramente se produjo gran parte de la pelea que ocurrió a raíz de cuando llegaron los españoles, poco después, Pedro Valdivia y su gente, poco después los indígenas atacaron Santiago. La famosa, Michimalonco invadió, no sé si invadió, eran sus tierras, ¿no? Pero trató de recuperarlas y bueno, y se produjo una tremenda pelea en torno al cerro, que si recuerdan, los televidentes, si lo recuerdan, en el Cerro Huelén, doña Inés Suárez tomó a los caciques que tenían prisioneros, les cortó la cabeza y lanzó la cabeza cerro abajo, las cabezas. Y los indígenas se asustaron y emprendieron la retirada, según la leyenda, ¿no? Pero eso ocurrió aquí. Entonces estamos en el meollo de hechos históricos bien importantes. Hechos históricos que los relacionamos con lugares y que es maravilloso poder compartirlos con ustedes de esta manera, de esta forma cercana también. Sí. Es como sentarnos a escuchar historias que es parte viva de nuestra nación. Emma, antes de llegar al Archivo Nacional, antes de poder conversar un poquito más de esto como organización, y también como la labor que has tenido desde el año 2015, me gustaría conocerte un poco más, me gustaría conocer a la historiadora, a la hija de dos grandes personajes muy relacionados también con el ámbito de la historia y de las bibliotecas, y saber, ¿siempre te gustó esta área? ¿Siempre quisiste ser historiadora? Bueno, sí, mi papá decía que no debería estudiar historia porque era muy reducido el campo de trabajo, en fin, que a él le había costado tanto. Así que por esa razón no estudié historia, pero la verdad es que toda mi vida, desde chiquitita, yo me sentaba a escucharlo porque mi papá hablaba mucho de historia, justamente. Y además lo acompañaba a visitas que hacía, por ejemplo, a todo el centro. Recuerdo perfecto, por ejemplo, el día que me llevó a conocer la iglesia de los jesuitas, la de San Ignacio. Me acuerdo perfectamente hasta del olor de lo que vimos ahí. Yo creo que yo he tenido 5 años, no más que eso. Y entonces yo crecí en un ambiente muy intelectual y muy intelectual, digamos, del ámbito social, histórico, porque mi mamá también era muy interesada en todos esos temas y desde sus bibliotecas siempre estaba trayendo libros. Yo, de hecho, cuando salía temprano del colegio me iba a la biblioteca donde trabajaba mi mamá y me sentaba entre medio de los libros a preparar las tareas, así que para mí la verdad es que la biblioteca, el archivo, la historia y todos estos temas han sido siempre parte de mi vida.
Parte de la vida y parte también del activismo que has llevado a cabo con una bandera de lucha muy importante. ¿Cómo ingresas tú al activismo? Bueno, la verdad que fue un poco por casualidad. Yo nunca pensé que iba a tener un rol en estas luchas por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual. Pero la verdad es que cuando ocurrió el fallo de la Corte Suprema que finalmente le quitó la tuición a la persona que entonces era mi pareja, a Karen Atala, yo sentí, fue la sensación de que yo como chilena no tenía, a ver cómo decirlo, no debía sufrir lo que estaba sufriendo. Injusticia. Una injusticia terrible, exactamente eso, porque ni yo ni Karen le habíamos hecho mal a nadie, ni le hacíamos mal a esas niñas, ni al contrario, éramos una buena pareja, convivíamos bien, nos alegrábamos, hacíamos paseos, qué sé yo. Claro. Contaba yo mis historias al estilo de mis papás, claro. Y entonces realmente no había justificación alguna. Y sentí que como ciudadana de este país tenía el deber de levantar la voz. Eso fue lo que sentí. Una voz que en ese minuto estaba muy, o sea, en términos mediáticos, sí, no se escuchaba, no había voz. Claro, bueno, había muchos activistas desde los años 90, antes incluso. Pero claro, el caso fue tan mediático que fue muy bienvenida una vocería como la mía, por decirlo de alguna manera. Yo no tenía una organización, no pertenecía absolutamente a nada, era simplemente ese clamor de dignidad, me dijo Pedro Lemebel, que después se acercó a mí y lo conocí. La exigencia de dignidad para todos los chilenos y chilenas, eso fue lo que me dijo y creo que llegó muy bien el mensaje, pero fue absolutamente de guata, te diría yo, ¿no? O sea, así de, yo no voy a permitir esto, listo, y me tiré a la piscina. Que sabes que, bueno, tu testimonio, más allá de que hoy estemos conversando de historia y de lo importante que es tener, por ejemplo, estos lugares en los cuales reconocemos y se argumentan diferentes, se articulan diferentes instancias, es la dignidad transversal para cada uno de los temas que uno conversa. Y sentirnos parte como sociedad, independiente de que pensemos distinto, de que seamos diferentes, que tengamos distintas banderas de lucha. Pero lograr este diálogo y poner temas sobre la mesa con experiencia, yo creo que es fundamental para poder abrirnos y poder decir, sigamos caminando, sigamos enfrentando caminos. ¿Para ti fue algún obstáculo el hecho de estar relacionado con un tipo de activismo en tu carrera profesional? Por ejemplo, estoy pensando en discriminación, que te digan, ¿sabes qué? No puedes tener un cargo público como es directora del Archivo Nacional por esto. Bueno, yo justamente cuando esto estaba estallando, yo estaba recién entrando al archivo. Yeah. Tenía, no sé, 3, 4 meses trabajando, así que podrían haberme echado perfectamente, claro, porque no tenía mucho tiempo, pero creo que aquí en el Estado nunca jamás me discriminaron, y al contrario, las veces en que he tenido cartas de quejas y cosas así que han habido, incluso la dirección del servicio me ha respaldado, no solo a mí, sino diciendo cómo es posible que usted diga que una persona por ser homosexual no tiene derecho al trabajo o lo va a hacer peor que otra persona. De alguna manera creo que eso que ocurrió y que yo hice, el aporte que hice, sirvió para que esta sociedad madurara y pensara que en realidad lo que tenía mucha gente en la cabeza eran más prejuicios que otra cosa. Prejuicios que tenemos que ir sacando día a día muchas veces en distintos ámbitos, no solo en la diversidad sexual, sino transversalmente en distintas áreas. Ahora bien, la mujer ha sido un tema también de estudio a lo largo de toda la historia, a la cual tú te has dedicado muy bien en el área del colonialismo, en que es potente ver todo el desarrollo. ¿Cómo ha sido esa labor, ese trabajo de investigación? Claro, mira, yo creo que también a raíz de este caso, yo comencé a preocuparme por el tema de la historia de las mujeres. Y como yo en orígenes soy colonialista,
empecé a meterme en ese tema muy fuertemente y a estudiar algunas mujeres notables de la época, que no podía ser que solo existiera la Quintrala, ¿no? Que mala, perversa, además. estigmatizada, claro, y además que se acostaba con medio mundo y qué sé yo. Entonces, todo eso yo decía que terrible como que las niñas que vienen aquí a vernos, las niñas chicas, las de colegio, tengan ese ejemplo de mujer colonial, una tirana en el fondo, porque ya la parte sexual por último pase, pero eso de que andar maltratando, pegando, golpeando, matando incluso a sus esclavos, realmente era... Entonces dije, ¿cómo no va a haber otra persona que pueda representar y que pueda ser realmente historiable? O sea, que pueda darnos un contexto más real de lo que ocurría con las mujeres en esa época. Y uno empieza a escarbar y empiezan a aparecer las viejujas, digo yo, ¿no? Ay, computemos con una, a ver, para que nos cuentes y para que relatemos un poquito la historia. Claro, hay una... en la historia colonial, lo más notable son los testamentos, que están en los notarios. Siempre las personas cuando morían, y generalmente cuando estaban a punto de tirar la pata, llamaban al notario, que se llamaban escribanos en esa época, y dictaba su testamento. Que en mucha parte es muy formulístico, pero en otras partes va diciendo muchas cosas muy interesantes que van dando cuenta de la historia de la persona. Claro. Y, por ejemplo, hay una señora que murió a fines del siglo XVI, estamos hablando 1590 por ahí, que se llamaba Inés González. Ella era una indígena peruana que vino con el primer grupo de la conquista. Pero lo interesante es que era amante del que fue el primer obispo de Santiago. ¿El primer obispo? Exactamente, era su pareja, digamos, con quien vivía. ¿Estás hablando de 1500? Sí, claro, y era abierto y todo el mundo lo sabía, y justamente en los documentos va quedando más claro que ella ratifica sin decirlo directamente, pero en el fondo va diciendo eso. Y es muy interesante porque ella era una indígena. Era indígena cusqueña, ¿no? Claro. O sea, debe haber hablado solo quechua. Y terminó esta transformación de vida hablando castellano, viviendo con un español, ¿no? Más que fuera cura o no cura, pero convivía con él. Por lo tanto, uno va viendo a través de su historia, de su vida, todo el mestizaje cultural que ocurrió a raíz de la conquista. Claro, conocer esas historias las podemos retratar y encontrarlas aquí en el Archivo Nacional. Claro, aquí está todo. Te voy a preguntar después cómo acceder a ello. Tenemos que masificar también información que no solo que sean en grupos de colegios, sino que también personas naturales que vengan al archivo y que accedan a esta... Son paredes mágicas en realidad. Sí, exactamente. Hay un historiador que dice que el nombre de ella, que anda a saber cuál era originalmente, un nombre quechua, Inés González, justamente se deriva porque era muy cercana a doña Inés Suárez, entonces seguramente se bautizó con su mismo nombre. Y luego el González es de González Marmolejo, que es el primer obispo de Santiago que le dio su apellido, ¿no? Mira. O sea, así de parejas eran. Así de pareja y así de reconocidos. Sí, así de reconocidos. Así de reconocido que de pronto cuesta entender un poco esa figura, sobre todo cuando se oculta todo y no se dice de frente. Emma, te voy a invitar a ti y a todos a una pausa comercial muy pero muy breve. Vamos a separarnos unos minutos, pero vamos a regresar de inmediato, conociendo más historias también, y te voy a presentar un historiador. Bueno. Para que la conversación sea un poco más nutrida de lo que estamos hablando de estas paredes del Archivo Nacional. Pausa comercial, ya regresamos. Actualmente existen 4 crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Todos estos son crímenes que inicialmente no existían en la ley. Ocurrían, pero no se podía procesar a nadie hasta que se logró que se reconocieran como crímenes en el derecho internacional. Ya es hora de que el ecocidio sea también un crimen internacional. El ecocidio es la destrucción a gran escala de los ecosistemas, como son la deforestación de bosques primarios, la explotación de petróleo de las arenas bituminosas y la sobrepesca. Al convertir esto en un delito penal, lo dejamos claro, el ecocidio es un crimen.
Así se garantizará el fin de las subvenciones a las empresas contaminantes y que las personas que cometan un ecocidio puedan ser procesadas. Nuestro objetivo es criminalizarlo en la Corte Penal Internacional en los próximos 5 años. ¿Nos ayudas? Firma la petición en stopecocidio.org y conviértete en protector o protectora de la tierra. Y seguimos compartiendo con ustedes aquí en De Frente es Mejor, esas conversaciones necesarias. Estamos con la directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón. Emma, vamos a seguir conversando, pero yo te quería presentar que ya se conocen ustedes. Historiador, Óscar Ortiz. Óscar, un gusto poder conversar contigo. Y muchas gracias aquí con la directora, un poco agregando lo que tú decías. Aquí hay historias muy simpáticas del tiempo de la dictadura. Es un tema que aquí, por ejemplo, aquí estaba de director don Roque Esteban Jarpa, que es tío del presidente Boris, de ahí de Punta Arenas. Entonces, él fue director, pero aquí, porque el tiempo popular había asumido don Juvencio del Valle, el famoso guardabosque que decía como poeta de Neruda. Y pasaron diferentes cosas que no ocurrió. Bueno, y él continuó aquí, era democracia cristiana, y él continuó hasta el 78. Bueno, en ese tiempo, el 74, yo venía para acá como del año 69, todavía era niño, había que pedir permiso, porque yo me hice alumno libre. Entonces me nutrí fundamentalmente. ¿Conociste todas las bibliotecas? Y aquí fundamentalmente se hizo una cosa, porque aquí viene algo maravilloso de él. Días después del golpe aquí, empezaron a... Bueno, estuvo un tiempo cerrado como un mes, porque sacaron de circulación, no los quemaron. Guardaron los documentos. Entonces, no era que se bajar, después como empezamos a regresar de nuevo y pasaban en el día, habían unas rondas que hacía la DINA. Mira. Entonces él nos mandó, estaba la Sol Serrano, estaba la Mariana Elwin, había varias personas, el grupo ese, y entramos al subterráneo. Entonces cuando pasaba la guardia de la DINA, emergíamos de nuevo como animal. Eso fue más o menos que se dio. En la época. En el que así fue, ese ambiente se vivió con mucha solidaridad con la gente de la biblioteca. Y ahí se hacían pequeños contactos así, yo te diría muy fugazmente. Bueno, había más al entorno aquí a Santiago, había un cafecito. Entonces ahí nosotros conversamos, pero eso duró, yo digo, mientras tuvo Roque Esteban Jarpa esta biblioteca, él la cuidó. Y ese era el anterior cuando lanzamos un libro, hace años atrás, sobre su tío. Cuando era diputado Boris, él no sabía esa historia, que su tío había sido un gran preservador. De así ese que lugar. Es un homenaje, de aquellos años viejitos, me acuerdo muy bien de, como digo, que él no se quemó aquí, se guardó. Se guardó. Mira, historia viva que tenemos acá tanto en el relato como en el lugar propiamente tal que se puede visitar. Cuando tú llegas al 2015, Emma, ¿cuál fue tu principal desafío en términos de la organización? Bueno, yo sentía en ese momento que el archivo estaba como muy encerrado en sí mismo, tal vez porque también a la administración pública le costó mucho tiempo como que abrir ventanas, puertas, mostrarse, ¿no? Particularmente al Archivo Nacional eso le ocurría. Claro. Y entonces dije en ese momento que lo que iba a hacer era eso, abrir ventanas, puertas, iba a dejar entrar la luz para que pudiéramos recibir insumos de gente joven, de las comunidades, de otras historias posibles, ¿no? Porque yo sentía además también que la historia que estaba aquí era muy historia oficial, lo que estaba diciendo Óscar recién, es decir, lo que se podía contar. Claro, es que nosotros somos un archivo de Estado, es decir, fundamentalmente nosotros guardamos los documentos que produce el Estado, eso es nuestra gran misión así de base. Pero también podemos guardar otros documentos. Entonces, bueno, el Estado escribe todo, incluso también militares, el ejército, en fin. Claro. Todos escriben todo y entonces hay una gran cantidad de historias de, digamos, decisiones que tomó el Estado durante la época de la dictadura, gran cantidad. Y anterior también, claro, o sea, y todo el flujo de... Pero si tú te fijas, esa es una historia política de personas con poder en ese momento. Entonces yo decía, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los pobladores? ¿Dónde está, por ejemplo, ¿Dónde don está la Clotario? comunidad? ¿Dónde está
necesita la comunidad, Claro. lo que también hace historia. Claro. Y empezamos a buscar por supuesto que hay que traer, hay que ganarse confianza y varias cosas. Entonces comenzamos a traer gente que pudiera hablarnos de eso y pudiera finalmente darle a nuestra colección, que los archivistas no dicen así, dicen acervo, a nuestro acervo darle ese sello de algo mucho más democrático. Ese sello que también va a estar presente, me imagino, todos los documentos y todo el área de Clotario. Claro, nosotros aquí tuvimos, y agradeciendo públicamente, porque uno habitualmente eso no sabe el público en general, trajimos, el momento ocurrió que a mí, esos papeles me llegaron, a mí los guardé yo, eran una bastante cantidad, pero Clotario se preocupó de él personalmente, pero algo que es triste, la Dirección del Trabajo, y se quedó en el año 1925, por consiguiente, debería tener todos los archivos sindicales. Bueno, esos empezaron a desmembrar, a venderse por kilo. Entonces ya en 92, un compañero que murió, que era presidente de la agrupación de Dirección del Trabajo, Juan Beltrán, cuando se tomó conciencia, lo fue a rescatar, ya no quedaba casi nada. Ahí se perdió una cantidad de información sindical impresionante. Bueno, Clotario se preocupó mucho en eso y yo estuve en los archivos de Clotario como 15 años, lo atrás de un lado para otro, se sufría deterioro, todo. Bueno, finalmente para concluir yo me lo llevé, yo vivo en el sur y vinieron los incendios forestales y yo los traje para acá porque ya no sacaba nada de malo, ácaro. Porque la otra cosa es que los papeles entran ácaros, pues entonces la gente no se da cuenta de que hay que saber manipularlo. Entonces también hay verdaderamente crímenes en papeles que se han perdido. Me quiero quedar un poquito más, hablemos un poco de historia. Me quedé con el templo, el convento de las hermanas Clarisas acá en esta zona, con las cabezas degolladas que cayeron desde el cerro. Sí, pero no estaba la Clarisa en ese momento. momento. Me fui más atrás de la historia, que el Cerro Santa Lucía o Huelén, como quieren llamarlo. ¿Qué guarda este edificio? Se lo pregunto a los dos. ¿Qué historias guarda este edificio? Sí. Bueno, este edificio concretamente, el Archivo Nacional está dividido en dos porque no cabemos. ¿Ya? Este y uno que hay en Matucana. Este es el archivo histórico, o sea, el que tiene documentación más antigua, desde 1544 hasta 1900, esa fecha. Entonces tiene toda la colonia y todo lo que se llama la República, todo el siglo XIX, toda la formación de Chile, desde el punto de vista político, militar, social también, instruccional, la parte, podríamos decir, del gobierno, pero también tiene otras, digamos, acervos que vienen de, entre comillas, colecciones privadas. De mucho tiempo se estuvieron adquiriendo por parte del Estado documentos antiguos. Por ejemplo, tenemos toda la producción documental de Vicuña Maquena, por nombrar uno, y algo que a mí me encanta, que es mi archivo de mujeres y género. Mi archivo, ese me gusta, mi archivo, y ese mi archivo me encanta. Algo que voy a leer. Mujeres y géneros, que es eso de abrir las puertas, a que entre toda la documentación abrimos las puertas para recibir documentación de organizaciones y también de personas, de mujeres fundamentalmente, pero también de la diversidad sexual. Claro. Y entonces hemos ido acopiando una cantidad bien importante de documentos que han permitido, por ejemplo, iniciar tesis, investigaciones sobre historia de la mujer concretamente, o sobre historia de la diversidad también. Que vienen a consultar acá los documentos que nosotros vamos guardando. Y eso permite ir abriendo las fuentes de los historiadores, ¿no? Los historiadores trabajamos a partir de fuentes, esa es nuestra materia prima. Y de fuentes fidedignas y de historias reales y de las historias vivas que ustedes nos pueden compartir. Óscar, tú, bueno, dentro de este edificio también tenés muchas historias. O sea, yo tengo aquí dos cosas. Yo parte de mi vida la he pasado aquí, yo soy registrador más, lo he pasado aquí que en mi casa. Las horas están transcurrido aquí. Además, este lugar, yo te digo, se pueden hacer muchas cosas en lanzamiento de la biblioteca, de gente joven que emergió en lo que fue la narrativa chilena. Hay muchas visitas de literatos, investigadores a la biblioteca. Este lugar es, más allá de conocernos todos, aquí hay una evolución bastante, un lugar que
que fíjate no ha sido muy reivindicado. Quizás como lo ven como elemento estatal, lo ven quizás que no tiene fuerza en mentiras. Hay mucho movimiento en la bibliotequería y hay gente, permanentemente gente nueva. Pero otra cosa que yo te quiero narrar, no sé si tú sabes, Emma, a propósito de que tú escribiste algo del terremoto de Santiago. A mí me tocó padecer el terremoto de Valdivia, en la plaza de Armas, 60. Tenía 5 años. 60. 5 años tenía, bueno. Entonces, me tocó en la plaza, bueno, toda la cosa, después me vine rápidamente a Santiago, bueno, pero la cosa, resumiendo, los valdivianos intuitivamente han ido juntando antecedentes, testimonios, fotografías de Valdivia, de lo que fue el terremoto. Entonces, yo hace poco conversaba con unas personas, ellos quieren en algún momento formar como un museo del terremoto del 60 y van a mostrar todos estos documentos. Bueno, ¿qué te quiero decir yo? Que esa persona intuitivamente, los valdivianos se dieron cuenta que era un material que no se podía, no se podía perder. Entonces ahí hay toda una situación que lo que ella escribió muy interesante, un texto sobre el terremoto. Eso es muy interesante. 1647. Claro, a propósito de los terremotos de San Ramón, que se supone que es la fosa de San Ramón. Yo no sé si fue la fosa de San Ramón la que vino el epicentro, porque bueno, no se sabe mucho, pero parece que fue ahí porque destruyó Santiago. Sí, claro. Vamos a conversar más de terremotos, vamos a conversar más de historia, más de este lugar, pero los voy a invitar a ustedes y a todos quienes nos están viendo también a separarnos unos minutos. Muy brevemente vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. No se separen de nuestra sintonía. Luego de esta breve pausa comercial, seguimos compartiendo aquí en De Frente es Mejor, una conversación que nos lleva a la historia, que nos lleva también al ADN de nuestro país. Estamos junto a Óscar Ortiz, historiador, y también Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional. Y nos quedamos en algo importante, los terremotos. Claro, yo creo que todo el mundo conoce, o los chilenos conocemos, el señor de San Agustín, el Cristo de San Agustín, que se saca en procesión todos los 13 de mayo hasta el día de hoy. Claro. Lo asociamos también con la historia de la Quintrala, que lo asociamos, sí. Claro. Bueno, ese rito empezó la noche en que vino el gran terremoto del 13 de mayo de 1647. Entonces, bueno, siguiendo ese mito y la historia hacia atrás, tuve la oportunidad de hacer una investigación grande sobre el terremoto y sobre cómo la gente había reaccionado básicamente y cómo habían llegado a esta procesión, porque esa era la idea o la lógica. Y es interesantísimo en realidad todo el relato que existe de esa noche. El terremoto fue a las 10 de la noche y murieron alrededor de 5.000 personas, que yo calculo que era aproximadamente una cuarta parte de la gente que vivía en Santiago en ese momento. Básicamente personas más bien, digamos, del pueblo y esclavos que ya estaban encerrados en bodegones y cosas así. Entonces la gente que salió era la que arrancó, digamos, era la gente que estaba, digamos, más libre y que podía hacerlo. Mira, ahí damos cuenta de una realidad muy distinta a lo que se vive hoy en términos de esclavitud, en términos de estar preso. Claro, exactamente. Bueno, y la noche fue horrorosa porque el terremoto fue fuertísimo y realmente derribó todo Santiago, tal como se dice, salvo la iglesia de San Francisco, aunque botó la torre, pero la iglesia quedó. Y la torre es muy posterior, como tú debes saber, la hizo Vivaceta en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Bueno, entonces todo Santiago en la calle y lo único que quedó abierto, digamos, cubierto en San Agustín y en el resto de Santiago fue digamos, la capilla donde estaba el Cristo de Mayo.
que es una escultura hecha por un sacerdote agustino poquito antes, digamos, unos 40 años antes del evento. Que es una escultura muy básica, que está Cristo en el momento, el Señor de la agonía, ¿no? Que es el momento que Cristo le pide a Dios que lo ampare porque está como a punto de morir. Claro. Y entonces es una escultura terrible, sí. y una expresión muy terrible, y esa la sacaron en procesión esa noche, que llegó hasta la plaza donde estaba la gente refugiada. Y bueno, la historia es esa, y que luego cuando se reconstruyó, bueno, que la llevaron a la casa de la Quintrala, claro, que fue, según dicen, la única casa que no se cayó, o por lo menos parte de la casa, ¿no? Que estuvo quizás Claro. para la construcción quizás un poco con más recursos también de la época. Puede ser, claro. puede ser. Ahora, ahí fue cuando al Cristo de Mayo se le queda la corona. Claro, le cayó en el cuello, espiga. y la leyenda dice que cada vez que le tratan de subir la corona, tiembla. O cuando nos sacan en procesión, que no ha sido cierto, porque ahora como es monumento nacional, histórico Claro. y todo, a veces cuando llueve no la sacan, ya hay mucha humedad. Y no ha pasado Y nada. no ha habido, no se relacionan No las se dos relaciona. cosas. Pero yo creo que nadie se va a atrever a subirle la corona, imagínate sea cierto. No. Bueno, y otra leyenda que se asocia también al Cristo ese es que estaba guardado de la casa de la Quintrala, y que doña Catalina llegó una tarde de muy mal humor, y entonces dijo: yo no quiero que en mi casa hombres me miren feo, y saquen esa cuestión. Supongo que habrá dicho algo así a ese tipo, no sé. Y entonces los empleados trataban de sacar el Cristo, y que el Cristo ampliaba los brazos, y no lo pudieron sacar de la casa. Esa es la leyenda. Esa es la ¿no? leyenda. Sí, no sé si será cierta, pero el asunto Ahora, es que cuando reconstruyeron la iglesia, la imagen está- volvió. Ahora ustedes, como ligados al mundo de la historia y ligados al mundo también del relato, de contarnos estas historias, cuando se generan estas leyendas, desde el ámbito como de archivo, ¿cómo uno puede darle fidedigno de que es real, no es real? O sea, sabemos que es leyenda, pero la vamos transmitiendo de generación en generación, y muchas veces creemos que no existe. ¿O de dónde viene? Desde el ámbito profesional, ¿cómo pueden certificar o cómo se puede garantizar que algo es cierto? Es que no se puede. No se pues, puede. Carolina, Ahí está la magia Pero de la historia. Es que yo creo que es bien importante eso que tú has tocado, es súper importante, porque, claro, los documentos son una cosa que te cuentan una historia, un relato Claro. de algo que pasó. En este caso yo saqué de esa solo documentos, Claro. ¿no? Así que, pero hay una memoria de la gente que puede que deforme lo que ocurrió, pero que es parte del, podríamos decir, impacto, trauma, si tú quieres, vivido. Y esa memoria es la que te dimensiona en la importancia de la tragedia, ¿no? Es como Don Clotario, que es un personaje tan importante nuestro, que está lleno también de mitos respecto a quién era, que era un santo, por ejemplo. Vamos a saber si era un santo o no, porque... Lo dirá el santo que está al lado. Y que me ha precedido a mí, yo creo que no era santo. Sí, bueno. No, y yo, perdón, yo creo que solo tú hablas de lo que los documentos. Mira, yo creo que un historiador, sin duda, hay un poco de ficción. Porque sin duda Vicuña Maquena, yo a esta altura de mi vida, estimada Emma, que uno ha revisado ciertas cosas, hay ahí una grande dosis de imaginación. Claro. Sí, entonces, yo digo que no, por si no sería documento muy aburrido. Ya no tendría esta sorpresa. Sí. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, a propósito, Diego de Riquelme es un periodista que escribió el famoso motín de Urriola. Sí. Y él cuenta, aquí a la salida a los televidentes, la biblioteca está por Miraflores, en la plaza que está al costado del cerro, ahí había un batallón. Entonces dicen que la primera barricada la hizo Bilbao, aquí pidiendo que las tropas del gobierno avanzaran. Pero él lo hizo para un diario, para el diario. Claro. Ahora, yo pienso que eso es cierto porque parece que lo hizo de acuerdo a lo que él vio. Entonces yo creo que ahí le doy más Le da más autenticidad. credibilidad, claro. O sea, yo al periodismo le doy un poco más de autenticidad que al historiador. Ay, qué difícil. No, sí, porque yo creo que le da un... Difícil eso. yo creo que narra la cotidianidad, aunque sea de él.
En cambio el documento, Aunque tenga la subjetividad de la visión que se esté planteando. o sea, no septiembre del 73 no se puede ver por documento, así como tal. Hay una connotación emocional. Por eso te digo que la historia tiene sus cosas que hay una parte de ficción. Claro. Y es la magia también que nosotros transmitimos, y si se los planteo, porque quizás son muchas de las dudas que se tiene como a nivel comunidad, de decir la historia que nos cuentan, la historia que está escrita, la historia que está dentro de las paredes, por ejemplo, una biblioteca o un archivo, ¿qué tan real es? Bueno, eso, cualquier teórico de la historia que tú leas te va a decir que la historia no es cierta. Es decir, los documentos, claro, son ciertos en cuanto a lo que está escrito ahí, es lo que escribió la persona. Pero lo que escribió la persona está mediado por sus propios recuerdos. Exacto. Y por cómo entiende el mundo. Claro. Entonces, yo creo que nunca jamás en la vida vamos a llegar a poder hacer un relato absolutamente verídico de nada. Uno contrasta fuentes, ¿no? Toma una, toma otra, y de ahí va sacando como algo que va quedando, y uno dice, ah, sí, esto puede haber pasado. Pero, como dice Oscar, si la imaginación del historiador no estuviera presente, sería bien aburrido todo. Y si la inquietud tampoco de nosotros también sería bien aburrido el mundo, si no tuviéramos relatos ni historias que contarnos, ni que narrar. Claro. O sea, yo me imagino inteligencia artificial haciendo historia. Una cosa plana, chata, va a ser muy... No se me imagina. ¿Cómo enfrentan ustedes los temas de inteligencia artificial y la tecnología desde la mirada profesional de cada uno de ustedes? Yo creo que está en discusión. Yo creo que hace poco salió en el diario el tipo que va a ser el premio Grammy. Entonces dice, siempre va a ser premiada la creatividad, porque no puede dar un premio Grammy por inteligencia emocional, claro. O sea, se va a perder, yo creo que va a ser una cosa atroz, va a ser una cosa atroz, o sea, no va a tener ningún atractivo, ni encanto, nada. Es como el amor, o sea, si el amor, si no hay encanto, no hay milagro, no resulta. Entonces tiene que ser eso, hay que embrujar. Y yo creo que la historia embruja, la literatura, esas cosas embrujan. Claro. Entonces, para la archivística es un tremendo desafío la inteligencia artificial, porque en el fondo estas máquinas se hacen más inteligentes porque van recibiendo más información. Y justamente nosotros lo que trabajamos es sobre la descripción de la información que contienen los documentos. Entonces... Es una herramienta. Claro, entonces, claro, ahí tenemos mucho nosotros que decir. Pero también mucho temor, porque en el fondo esa máquina hoy en día puede leer cualquier documento, mejor que nosotros, mucho más rápido desde luego, y va sacando los datos principales, por ejemplo, nombres, fechas, lugares, y va construyendo a través de metadatos toda una especie de base de datos gigantesca que permitiría hacer investigación muy rápido, ¿no? O sea, uno podría pedirle al computador que te diga todo lo que existe en Chile, por decirte algo, sobre tal personaje. Y en menos de un minuto va a estar todo absolutamente. Claro, y eso es parte de lo que tenemos que ir acostumbrándonos y ir también manejando. Claro, pero el punto es que hay alguien detrás de eso, o sea, la máquina no sabe qué más hacer con eso. Claro. El que tiene que hacer algo es uno que tiene esta inteligencia natural que te permite ser creativo, ver conexiones donde la máquina no es capaz de ver. O sea, siempre se va a ser necesaria una persona detrás de esa máquina. Una persona detrás que nos sirva para poder clarificar cada uno de los puntos. Pero una persona preparada de maneras muy diferentes a como estamos preparando a los niños hoy, me parece a mí. Quiero que profundicemos en eso. Profundicémoslo, pero los voy a invitar a una pausa comercial muy breve y vamos a seguir conversando respecto a cada uno de estos temas tan interesantes para cada uno de nosotros. De frente es mejor, no se separen de nuestra sintonía. Actualmente existen 4 crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Todos estos son crímenes que inicialmente no existían en la ley. Ocurrían, pero no se podía procesar a nadie hasta que se logró que se reconocieran como crímenes en el derecho internacional.
Ya es hora de que el ecocidio sea también un crimen internacional. El ecocidio es la destrucción a gran escala de los ecosistemas, como son la deforestación de bosques primarios, la explotación de petróleo de las arenas bituminosas y la sobrepesca. Al convertir esto en un delito penal, lo dejamos claro, el ecocidio es un crimen. Así se garantizará el fin de las subvenciones a las empresas contaminantes y que las personas que cometan un ecocidio puedan ser procesadas. Nuestro objetivo es criminalizarlo en la Corte Penal Internacional en los próximos 5 años. ¿Nos ayudas? Firma la petición en stopecocidio.org y conviértete en protector o protectora de la tierra. Seguimos compartiendo con ustedes aquí en Es de Frente es Mejor, una conversación que nos ha llevado por distintas aristas junto a Óscar Ortiz y Emma de Ramón. Quedé en un punto que me quedó dando vuelta antes que nos fuéramos a la pausa. Los niños, la educación, tremendo tema en términos también relacionados con la historia. Claro, yo con mucha pena veo que los niños todavía les están haciendo memorizar cosas. En este mundo en el que vivimos, la memoria, no sé, tal vez para algunas profesiones, pero para la gran mayoría no tiene ningún sentido, porque hay una máquina que se va a acordar mucho mejor que cualquiera de nosotros de todo y lo va a poder combinar incluso. Entonces, yo creo que es el minuto de sentarse a pensar cuál es el mundo que nos va a traer toda esta tecnología en el futuro. Claro. Y cuáles son las habilidades que los jóvenes requieren para manejarse en ese mundo, porque, es decir, si recitan, por ejemplo, un código legal, tú cualquier cosa hoy día la buscas en Google y te aparece el texto. Claro. O sea, ¿para qué necesitas aprendértelo de memoria? Un abogado lo que va a necesitar es saber las relaciones entre las leyes, ¿no? Sí. Y poder interpretar esas relaciones para poder ganar un juicio, hacer una sentencia en el caso de un juez. Gestionar la información en el gestionarla, exacto, y no repetirla como un loro, que era lo que hacían nuestros padres o abuelos, incluso nos hicieron hacer a nosotros, y uno ve que hoy día esa habilidad ya está obsoleta. Bueno, habilidades que también se van gestionando a través de la historia y a través del relato para poder unir mundos. Claro, porque, a ver, tú sabes que una cosa es el dato y otro es el relato, pero estoy pensando yo también por eso de que hablar todo el desafío de los niños. Claro, sin duda llegamos al tema, el tema crucial, como el premio del millón, el problema de la educación. ¿Estamos? Sí. Claro, la deserción, hace poco en el diario en Chile, la deserción es bastante amplia. Entonces, además hay una estigmatización respecto al tema. Yo reivindico alumno libre. Yo fui alumno libre por una época en que éramos delincuentes, porque era delincuente. Pero sin duda, a uno lo hace buscar, me hizo buscar, reitero, llegar a la biblioteca a buscar temas, me hizo soñar, me hizo volar, me hizo lo que hablábamos de Clotario, llegó a otro mundo, porque ahí aprendí. Te abrió la ventana. Entonces, claro, y viajar, el poder viajar. Bueno, toda esa situación, sin duda, yo creo que está profundamente en crisis de educación, pero hay que plantear el tema sin miedo, porque hay todavía prejuicios respecto al tema. Entonces yo creo que radicalmente la educación tiene que ser, bueno, todo se ha dicho que en forma lúdica, pero más que en forma lúdica, tiene que ser en forma asertiva, no puede ser latero. Sí. Entonces yo creo que eso es interesante. Entonces por eso yo felicito, Emma, que la biblioteca esté abierta y de archivo, porque de aquí el archivo también puede servirse a cosas que en algunos momentos sirve el archivo con el timbre, unas cosas legales, pero hay cosas que es fundamental de poder, porque además lamentablemente en Chile no está primando el argumento, está primando la consigna. Entonces muchas veces se da situaciones que no corresponden al archivo. Sí. Y hablando del archivo, Emma, un poquito conocer los desafíos que tienen para estos periodos y ver también cómo involucrar a la comunidad dentro de ellos. Bueno, nosotros tenemos dos grandes desafíos, diría yo, que uno es los documentos nacidos digitales, y cómo los vamos a preservar a futuro, porque aunque las personas piensen que un documento digital dura mucho más que un papel, eso no es cierto, es justamente al revés. Si tú dejas un papel olvidado 50 años en una pieza, en unas condiciones más o menos estables, ahí va a estar. Si dejas 50 años olvidado un documento electrónico,
te aseguro que en 3, 5 años no lo vas a poder abrir. Es así de grave porque en el fondo está Es que no lo había pensado así, tela de tienen juicio. razón, claro. Está en tela de juicio todo nuestro orden administrativo, básicamente, que se basa en resoluciones escritas Claro. y firmadas. También hay un problema ahí con la firma digital que tiene un certificado que dura 3 años por ley. Después de esos 3 años la firma expira. Entonces tú entiendes que un decreto que expire a los 3 años no es nada. no es nada, se nos destruye el mundo. Ese es el primer desafío que estamos empezando a enfrentarlo. Ha sido difícil, un camino Imagino. complejo, ¿Y en pero otros países cómo se está manejando esto? exactamente igual que nosotros. Bien, tanteando. Estamos haciendo camino al andar, como se dice, vamos caminando sobre un acantilado que se va como alargando cada vez que va aumentando su superficie cada vez que vamos encontrando una nueva fórmula. Y ese es el gran uno. Y el segundo, que estamos hace muchos años en eso, la Ley General de Archivos, porque esto no es el único archivo en realidad. Todos tenemos archivos, incluso en la casa. No solo los archivos del computador, sino, qué sé yo, las cuentas de la luz, las cartas de la abuelita, no sé, lo que sea, las fotos. Pero todo lo que Y, signifique resguardo claro, también legal. y muchas instituciones, o sea, todas las instituciones tienen también sus archivos, muchos de ellos que son muy importantes para las personas. Por ejemplo, los archivos, por decirte algo, de las AFP, de las ISAPRE, de las empresas de agua potable, de la luz, etcétera, que son documentos de interés público. Claro. Todo eso tiene que tener algún tipo de regulación. Nosotros calculamos, tenemos aquí en un cálculo, que al Archivo Nacional llega apenas entre el 6 y el 7% de la documentación que se produce en Chile. El otro 93% se pierde. Oscar se refería a eso. Claro. Y cada vez que se pierden esos grupos documentales, lo que ocurre es que Chile se le borra una parte de su memoria. Entonces tenemos que preocuparnos de nuestros documentos y ver la forma en que los jefes de servicio, los ministros, etcétera, se preocupen de ese tema y realmente tengan sus documentos en forma, que los protejan, que los cuiden, que no los tiren a la basura, que no los vendan por kilo, y etcétera. O sea, el darle al documento la dignidad que tiene, que es parte de los recuerdos de un país completo. Y recuerdos muy asociados también a las legalidades que hay dentro de un país y todos los ámbitos de acción que se generan, porque también hay en base 3 años, con eso me dejaste, sí, me dejaste dando vueltas, porque 3 años no es nada. No, imagínate, si tú piensas que nuestro documento más antiguo es de 1544, claro, ahí está y se lee lo más bien. O sea, bueno, si uno sabe paleografía, pero se lee. Claro. Y pensar que, por lo menos a mí me ha pasado que he tratado de abrir los disquetes. Claro, me conseguí una maquinita de disquete y abrir mi tesis, que estaba escrita en WordPerfect. Fue un show. Al final tuve que abrirla con unos programas que tuve que bajar, comprar y no sé qué. Y que me quedó la mitad con letras así de garabato raras. Que bueno, se pueden arreglar, pero básicamente ese documento que yo abrí quedó grabado como un nuevo documento, no como el documento original que yo tenía. Y ese es el problema de los archivos y los documentos antiguos. Y es un tremendo problema en términos de poder decir, verificar efectivamente si es real o no, si es veraz, si está esto en si es el original, ¿no? el original o no. Sí. Claro. Óscar, bueno, son desafíos también que se presentan en todos los ámbitos y que tú también a diario los ves, tanto con la fundación, tanto con los documentos que quieren incorporar al archivo. Y lo más grave, yo soy ya casi un molestoso al mundo sindical. Por favor, hay una cantidad, ¿cómo se pierde? O sea, por favor, hay tantos documentos. El mundo sindical, lamentablemente, no tiene esa cultura, se perdió todo. O sea, 10 años para atrás, la NEF no tiene archivo. No tiene, la pequeñito, no le interesa. Por eso que pienso Joaquín Edras Bello. Joaquín Edras Bello, su archivo era lo más valioso que tenía. Por cierto, la biblioteca. Claro. Y lo compró la biblioteca, se salvó el archivo.
Por eso que un nuevo desafío que tiene el mundo sindical, en lo que estoy más cercano yo, es que tienen que preservar los documentos como hueso santo. Se va a transformar. La arqueología, vamos a tener que... Somos arqueólogos, vamos a tener que llegar otra vez a eso, a reivindicar aquello. Bueno, recuperarlos, darle la importancia que se necesita también y poder hacer eso, claro, con la comunidad. ¿Cuál es la tarea y la labor que tienen en relación con la comunidad del Archivo Nacional, Emma? Bueno, estamos todo el tiempo trabajando en temas con comunidades, por ejemplo, todos los temas de derechos humanos, los trabajamos con ellos, con varios sitios de memoria y organizaciones que dependen para que puedan ir organizando sus archivos, porque tienen muchísimos también, y con organizaciones de mujeres y varios otros proyectos que tenemos en ese sentido, de ayudar a las organizaciones a organizar, perdón la redundancia, sus archivos, que puedan descartar aquello que realmente no sirve, porque siempre hay cosas que no sirven, no sé, la boleta de la luz, la boleta del año, sí, del año de la cocoa, no. Claro, descartar lo que no sirve, lo que no es interesante, y guardar bien lo que sí sirve, para que los que vienen después puedan recuperar el camino que se hizo, ¿no? Porque esa es la idea. Bueno, un camino que vamos construyendo también día a día a través también de nuestro programa, a través de nuestras pantallas. Yo, además de agradecerles el haber compartido, me gustaría que antes de que nos fuéramos pudieran darles un mensaje también a todos quienes nos están viendo para poder hacer la invitación, ya sea al Archivo Nacional, como a rescatar un pedacito de historia. Emma. Bueno, yo invitarlos a este lugar hermoso para que conozcan el edificio Miraflores 50, Metro Santa Lucía, y puedan pasar. Nosotros siempre tenemos exposiciones aquí, y bueno, ahora actualmente tenemos, por ejemplo, la de Miguel Enrique, y van a ser bienvenidos a mirar y conocer lo que es nuestro patrimonio documental. Muchísimas gracias, Oscar. No, y aprovechar a propósito de que se armó una polémica tonta, inútil, respecto a la exposición de Miguel Enrique. Bueno, es una labor del Archivo Nacional, recuperar un personaje, a la gente le gusta, pero es la labor del Archivo Nacional. Así que yo creo que esa fue una discusión baladí, y me sumo a que tienen que venir aquí a la biblioteca, porque también hay una parte, también más allá también está la parte sonora, hay discos, en la biblioteca todo es un conjunto hermosísimo que debe ser visitado diariamente. Eso sería mi mensaje. Visitado diariamente, yo voy a destacar algo, que independiente de que puedan ser temas que estemos de acuerdo, no de acuerdo, posiciones que nos gusten o no, siempre es bueno conversarlas de frente, generar estos diálogos, generar estas instancias, no solo acá en nuestro programa, sino que también en sus casas, en sus lugares de trabajo y donde se convive diariamente. Es lo que queremos, construir un país mejor. Construir más instancias, derribar muros y construir puentes para poder llegar a mejores situaciones como país que tanto lo necesitamos. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros el programa de hoy, a ustedes a ambos también. Gracias. Feliz de poder estar. También a nuestra casa televisiva, UCB Televisión, a la Universidad Católica de Valparaíso y por supuesto al Archivo Nacional que nos recibe cada semana. Un tremendo abrazo, que tengan una linda jornada y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.